En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Lorena Gutiérrez les presenta las UCI Noticias y Paz. Organizaciones internacionales organizan un diálogo para hablar acerca de las acciones para la implementación del Acuerdo de Escazú en 3 países. Gobierno Nacional implementa un programa para la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño. El Gobierno Nacional afirma su intención de presentar un proyecto de ley para gestionar tribunales especializados en delitos ambientales. Y ahora los detalles. El próximo miércoles 24 de marzo, a partir de las 5:30 de la tarde, la Alianza Ríos Voladores, con el apoyo de DW Academy y la cooperación alemana, realizarán el panel numeral Apoyo Escazú, escribiendo un nuevo capítulo ecológico, en el que distintos especialistas debatirán acerca de las implicaciones del Acuerdo de Escazú en Colombia, Perú y Ecuador. El panel contará con distintas voces regionales, dentro de las que se encuentra Laura Serna, lideresa de Jóvenes por el Acuerdo de Escazú en Colombia, Antonio Paz, director de Monga Baila Tam, Fátima Contreras, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Diana Ríos, lideresa de la comunidad ajánica en Perú, entre otros. El Gobierno Nacional ha implementado una estrategia combinada de erradicación forzada y voluntaria para tratar de bajar la cifra de hectáreas cultivadas, con la meta de erradicar el 50% para 2023. A finales de 2020, la Gobernación de Nariño implementó el programa Acuerdos de Raíz, una iniciativa que busca hacerle frente a la erradicación de cultivos ilícitos de manera voluntaria, y tras la cual se creó el Comité Departamental para la Sustitución Concertada de Cultivos de Uso Ilícito. Se espera que esta estrategia contemple acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo. Llegamos al número 200 del antivirus. Por lo menos 430 organizaciones de la sociedad civil y más de 180 líderes pudieron expresarse. Colombia escuchó las voces de quienes trabajan por un país mejor. En el antivirus programa 200, entrevista especial con la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinem Abuchaibe. Escúchelo. El antivirus, un programa de Fede Medios. El Gobierno Nacional oficializó hace un par de meses la decisión de trabajar en el fortalecimiento de herramientas legales que permitan acabar con los ecocidios, para lo cual presentará un proyecto de ley tendiente a endurecer las sanciones frente a estas conductas para que no sean excarcelables. Entérese primero en UCI Noticias y Paz. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Tiempo de Paz Radio. Principios saludables, calidad de vida. Programa producido por los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL, en asocio con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa. Tiempo de Paz Radio. Unidos por la ciudad que queremos. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, como todos los viernes, a este espacio de Tiempo de Paz Radio. Principios saludables, calidad de vida, a través del cual buscamos generar esa conciencia y dar a conocer esa transformación desde la persona, desde las iniciativas, desde las empresas que generan esa transformación social en nuestro entorno. Sean bienvenidos a este programa que es pensado para ustedes y para compartir e interactuar de una manera muy cercana con cada uno de nuestros oyentes. Estamos en este momento conectados a través de nuestras redes sociales de Radio Zipa Estéreo. También estamos realizando esta transmisión por medio de CENFOL Radio. Saludamos a todos los oyentes de CENFOL Radio que están también conectados a esta hora de la mañana con cada uno de nosotros. Qué bendición poder tenerlos aquí. Y recuerden que pueden interactuar entonces a través de estas redes sociales con nosotros y pueden estar
ya conectados para que compartamos este espacio que es tan especial, este espacio que nos ha traído tantas personas bonitas, tantas iniciativas tan especiales que hemos conocido a través de este programa. Entonces les damos la bienvenida. Yo soy Raúl Andrés Berrío Villa, miembro del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA y también de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER. Les damos la bienvenida y hoy con grandes invitados, con un gran tema del día, con un tema que seguramente nos va a interesar bastante y que los invitamos entonces a que ya se conecten con nosotros y empiecen a participar activamente del programa. Pero antes de que vamos con nuestro tema del día, algunas noticias que hoy tienen que ver con nuestra región, con nuestro país. Y resulta que, bueno, estamos en esta etapa de la vacunación contra el COVID-19 y el país ya se prepara para iniciar la vacunación de las personas entre 75 y 79 años. Recuerden que estábamos en la fase de vacunación de las personas mayores de 80 años, pero ya entran en vigencia las de 75 y 79 años. Y al igual que como ha ocurrido en las medidas de bioseguridad, en el último año la forma en la que se suministran y aplican las vacunas anti-COVID está cambiando, de acuerdo a la nueva evidencia. Los más recientes cambios, por ejemplo, fueron informados el día de ayer por el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Parte de estos cambios de esa modalidad de vacunación tienen que ver con que los últimos estudios realizados dan cuenta de que a las personas entre los 18 y los 60 años que ya han tenido COVID-19, solo se les aplica una dosis de la vacuna, si es aquella desarrollada por Pfizer o BioNTech. La literatura científica indica que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que la que se logra con el hecho de haber tenido la enfermedad y refuerza esa protección, dijo el ministro de Salud. Es decir, que la inmunidad generada tras la enfermedad es reforzada lo suficiente con una sola dosis. Si usted tuvo COVID, fue positivo para COVID en algún momento, y está entre los 18 y los 60 años, pues ya no requerirá de 2 dosis de la vacuna, sino que con una sola estará entonces ya reforzando la inmunidad. Son estas entonces uno de los cambios que trae esta nueva modalidad. En otro cambio importante tiene que ver con la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. El ministro en el programa televisivo Tiene la Presidencia de la República indicó que se ha encontrado evidencia de que esta tiene un efecto de mayor protección si la segunda dosis se aplica a los 56 días de suministrada la primera y no a los 28 como ocurre actualmente. Es decir, se amplía entonces el tiempo de la aplicación de la segunda dosis. El ministro Ruiz informó que este viernes se expedirá la resolución con la que se iniciará la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación, en el que se inmunizará a la población entre los 60 y los 79 años. Esto gracias, según él, al avance en la primera etapa, es decir, en el personal de la salud de la primera y los adultos de más de 80 años. Esta primera parte de la etapa iniciará exclusivamente con la población entre los 75 y los 79 años, como les informamos al comenzar esta noticia. Con la resolución, la IPS deberán iniciar a agendar estas citas. Esta decisión se toma en la medida de que la mayor parte de ciudades del país han avanzado de manera rápida con la vacunación y no podemos aplazar el agendamiento del grupo que sigue para avanzar rápidamente, dada la existencia y disponibilidad de las vacunas. Concluyó asegurando que el país se encuentra en un buen momento epidemiológico, por lo que si se avanza efectivamente con la vacunación se podrá prevenir o al menos disminuir el impacto de una posible tercera ola de contagios después de Semana Santa. Este es entonces el panorama que se tiene acerca de las vacunas y de esta nueva etapa o de la nueva forma en que se realizará este proceso de vacunación. Son entonces las medidas que acoge el gobierno nacional para esta nueva etapa de vacunación, tanto en Colombia, pues, y en cada uno de los municipios
que conforman cada uno de nuestros 32 departamentos. Buenas noticias, ya saben entonces, para que puedan estar ahí atentos, y si usted es parte de esa población que ya puede ser vacunada, entonces para que esté atento a que le puedan realizar el agendamiento de su cita para la vacuna. Y también hace días estuvimos hablando aquí en el programa acerca del programa Buen Comienzo, de todas las trabas y todos los problemas que ha tenido para poder iniciar este año debido a que se cambió la forma de contratación, debido a los debates que ha tenido ante el Consejo de Medellín, ante la alcaldía. Pues bien, queremos contarles que casi 4 horas bastaron para que la alcaldía de Medellín actualizara la situación de Buen Comienzo a petición del Consejo de Medellín. En una sesión realizada ayer, Vivian Puerta, directora del programa, entregó balance de su gestión en 2020 y en lo ocurrido del 2021, y además de plantear las metas del programa y responder a las dudas de los concejales. En esta exposición, ella señaló que hay 26.669 niños matriculados. Pese a eso, el programa confirmó posteriormente que son 26.819, con un corte al 11 de marzo. Para atender esta cifra es necesario desagregar el universo de niños que son sujetos de atención de Buen Comienzo. Los 26.819 niños que ya están matriculados lo están en 3 modalidades. Una es la institucional de 8 horas, la otra es jardines y ludotecas, que son los que ya iniciaron procesos de contratación este año. Las 3 modalidades tienen 26.050, 7.090 y 800 cupos respectivamente. Es decir, que del universo acotado de 33.940 niños, el 79% de ellos ya está matriculado, está siendo atendido, pues según su directora, que un niño esté matriculado implica que ya está recibiendo el paquete alimentario distribuido por los 33 operadores que contrataron finalmente. Detallando aún más esas cifras, el programa le confirmó al colombiano que 26.819 niños ya matriculados, 21.433 son de la institucional, de la modalidad institucional, y 513 lo están en ludotecas, así como 4.873 están matriculados en jardín. La directora del programa también señaló que hay 223 sedes habilitadas, de las cuales 178 están recibiendo ya niños en alternancia. Las cifras aumentaron desde el último reporte del pasado 2 de marzo, cuando 13.475 niños estaban en alternancia y 10.468 en virtualidad. Entonces, la concejala Natalie Vélez solicitó, entre otras, la necesidad de que la contratación del programa en todas sus modalidades se programe durante todo el año e ininterrumpidamente, lo que, según dijo, permitirá estabilidad laboral de los agentes educativos, capacidad instalada y continuidad en los procesos. Hoy las modalidades de Buen Comienzo se contratan cada 3 meses. Entonces está buscando que esto pueda cambiar y ya no sea cada 3 meses, sino que se pueda hacer a lo largo de todo el año para generar entonces esta estabilidad. Son entonces las noticias y los temas que tienen su cabida hoy dentro de la agenda noticiosa de nuestra ciudad, y que creo que es interesante que podamos entender cómo se están manejando todas estas situaciones. Este es Tiempo de Paz Radio, principios saludables, calidad de vida, y estamos hoy entonces desde nuestro estudio alterno por aquí en el barrio Robledo, pero con nuestro director y todo el equipo técnico desde los estudios de Radio Zipa Estéreo, que bueno, esto es lo que nos permite la virtualidad, poder compartir desde diferentes espacios con ustedes. Y como les decía al inicio, estamos en las redes sociales de Radio Zipa Estéreo, a través de YouTube, nos encuentras en Instagram, a través de Facebook, puedes seguir también esta transmisión en directo, y a través de la emisora Senfol Radio, a quien también extendemos nuestros saludos, todos los oyentes de Senfol Radio que están ahí conectados en esta alianza estratégica de estas 2 emisoras virtuales para llevar este contenido a ustedes. Y hoy estaremos hablando de un tema que creo que tiene que ver con todos, y es los conflictos familiares, pero también conflictos personales. Cómo enfrentar de manera acertada estos conflictos, de qué manera poder no darle la espalda al conflicto, sino poder enfrentarlo, pero
cuáles son esos recursos, esas herramientas que podemos tener para poder enfrentar estos conflictos, y más en este momento, pues llevamos un año de pandemia y creo que todos hemos experimentado cómo han surgido distintos conflictos, más que todo en el hogar, en ese entorno que debería ser un entorno protector, pero que en esta pandemia muchas veces se ha convertido en lugar de conflictos constantes, pero también en las empresas, por ejemplo, esta nueva modalidad de trabajar virtualmente ha hecho que se generen otro tipo de conflictos que de pronto anteriormente no teníamos. Entonces, ¿cómo afrontar esto de la mejor manera? Y para eso vamos a estar hablando hoy con una experta en el tema, pero antes les voy a invitar a que escuchemos una pequeña ilustración que nos habla precisamente acerca de esto, que nos habla acerca de cómo resolver los conflictos, y un ejemplo muy especial, creo que es muy ilustrativo, sobre esa manera, ese recurso de la mediación en la resolución de los conflictos. Entonces vamos a escucharlo y luego entramos entonces a desarrollar el tema con nuestra invitada. Porque tienen un problema, y es que un cliente les ha regalado una naranja. Una naranja. Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados, porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo. Un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada. Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él. Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar. Claro. No es lo mismo, ¿no? No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. No. Está bien. Ajá. Pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también, porque el otro tiene una naranja tan buena que ahí lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José. José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que unos lo consiguen y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón, no te jode. Tienes razón. En esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él, y tú quieres exactamente lo mismo que yo. Adelante, Raúl. Muy bien. Escuchábamos allí un buen ejemplo de conflictos, porque muchas veces pensamos que los conflictos son aquellas situaciones tensas, difíciles, que no sabemos cómo enfrentar y cómo asumir esa posición, y es cierto, pero también es cierto que muchos de los conflictos que nosotros a diario podemos vivir continuamente son por pequeñeces que si no le damos el trato adecuado, pues entonces se nos va convirtiendo en una bola de nieve y se va haciendo más complicada la situación. Y cómo acudir y cómo poder encontrar esa buena respuesta y cómo poder asumir esa buena posición para ser mediador y para poder generar entonces esa resolución. Y por eso, como les decía ahora, tenemos una gran invitada. Hoy nuestra invitada es Rosemary Sánchez. Ella es profesional en desarrollo familiar y actualmente está en el proceso de tesis de una maestría en resolución de conflictos y mediación.
Rosemary, muchas gracias por acompañarnos, por haber entendido la invitación y bienvenida a Tiempo de Paz Radio. Hola Raúl, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos ahí en el ejemplo cómo situaciones tan particulares, situaciones tan cotidianas se pueden convertir en nuestras vidas en grandes conflictos y cómo pueden llevarnos también a desestabilizar en cierta manera nuestra vida. Pero para poder hablar de conflictos, creo que necesitamos tener claridad sobre este concepto. Creo que todos en algún momento hemos usado este concepto y hablamos de que estamos en conflictos, de que hay conflictos en nuestra familia, de que hay conflictos en nuestro hogar, pero ¿cómo podemos definir ese concepto de conflicto? ¿Qué es un conflicto, Rosemary? Bueno, hay muchas definiciones sobre conflicto, pero básicamente es una situación que implica un problema o una crisis que genera desacuerdo entre dos partes. ¿Y qué hay allí dentro de esta crisis o problema? Siempre van a haber intereses, necesidades, valores y la forma de pensar de la otra persona. Cuando escuchábamos ahorita el diálogo, la narrativa, cuando hablaban de la naranja, ahí que había intereses. Definitivamente de ahí es donde parte el conflicto, intereses y necesidades. Y entonces esto es lo que lleva a que cosas a veces muy pequeñitas generan algo muy grande. Por ejemplo, en una familia, ¿qué se puede generar conflictos? La situación económica. Ahorita hablabas en la introducción sobre la pandemia. ¿Qué conflictos se pudieron haber generado? Conflictos a nivel emocional, porque las personas en medio del encierro se encontraron a sí mismas y empezaron a conocer sentimientos y emociones que habían en su interior. Entonces, básicamente, el conflicto es una situación que implica una crisis tanto personal, interpersonal, de grupo y todo lo que es a nivel social. Imagínense, entonces, conflicto, todo aquello que genera desacuerdos, ¿cierto? Todo aquello que genera crisis. Y creo que es bien importante esa acotación que nos hace Rosemary, es básicamente el conflicto está marcado por los intereses, y creo que ahí en la ilustración lo veíamos muy bien. ¿Para qué quiere la naranja cada uno? Y finalmente el otro decía, no, pero es que finalmente todos queremos todo para lo mismo, solo que la diferencia es que unos lo alcanzan y otros no. Y creo que también eso parte mucho de la manera de pensar, de ver el mundo de cada uno, pero definitivamente los intereses son ahí juegan un papel importante y principal. Bueno, Rosemary nos decía ahora, los conflictos pueden ser personales, también los conflictos pueden ser interpersonales, y creo que en todo lugar donde haya un individuo, donde esté un ser humano, pues es un lugar propicio para que haya conflicto, por lo mismo, porque siempre tendremos algunos intereses. Pero en esta situación que actualmente estamos viviendo, se ha generado, lo decíamos en la introducción, una tendencia a los conflictos familiares, ¿cierto? Porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en nuestras casas como pareja, como padres e hijos, compartiendo con la familia toda la jornada. Y esto ha generado, lo hemos visto precisamente en los medios de comunicación, cómo se han disparado los índices de violencia intrafamiliar. Lo hemos visto últimamente, cómo la violencia en la sociedad también está disparada, los feminicidios se han aumentado, y todo esto tiene una base, todo esto tiene un punto de partida, y creo que tiene mucho que ver con estos conflictos precisamente, con estos conflictos personales y esos conflictos en nuestro primer círculo, que es la familia. Y por eso nos gustaría, pues Rosemary, que tiene cercanía y experiencia con esto, que nos hables de cuáles son esos principales conflictos que actualmente se presentan en los hogares de nuestra sociedad, en los hogares de Antioquia, en los hogares
de este entorno cercano que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos conflictos? Y ahora nos decías que algunas de las causas de estos conflictos, bueno, precisamente radican en los desacuerdos que se presentan a causa de estos intereses. ¿Cómo podríamos entonces clasificar o cómo podríamos describir los conflictos que más se presentan actualmente? Bueno, los conflictos, si nosotros vamos a hablar de familia, la familia se compone de 3 sistemas: el parental, el conyugal y el filial. Y todo esto, cuando yo no aprendo a tener límites y normas en cada sistema, por ejemplo, el sistema conyugal, las crisis o los problemas de pareja solamente le compete ¿a quién? A los cónyuges. Pero si un tercero, sea los hijos, o sea, y la parte filial, ahí es donde se incrementa el conflicto. Y estos roles hay que aprender a separarlos, a poner límites. Por ejemplo, dentro de los conflictos que hoy se presentan en los hogares, se encuentran las diferencias que hay entre hermanos. Cuando de pronto uno de los hijos es la preferencia de alguno de los padres. También se pueden presentar conflictos a nivel financiero, pérdida de trabajo, divorcio, aún la muerte de una persona muy significativa en medio del hogar. También se puede dar por divorcio o también se puede dar por adicciones. O sea, hay múltiples causas por las cuales hay conflictos en la familia que afectan socialmente a una nación, a una ciudad, a un contexto. Entonces, hay muchas causas de conflicto, pero generalmente se dan en la pareja, en los hijos y en la parte filial. Qué interesante esto. Aquí estoy tomando atenta nota y espero que ustedes, oyentes, también, porque creo que es necesario que identifiquemos esos 3 componentes de la familia, del hogar, esa parte parental, conyugal y filial. Y lo que Rosemary nos decía, definir bien esos roles, ese tipo de relaciones. Y por acá apuntaba otra cosa, poner límites. Y creo que es uno de los que más nos surge, porque precisamente debido a compartir tanto tiempo ya juntos, a estar tanto tiempo en casa, muchas veces estos límites se nos van pasando y se nos va olvidando también el tipo de relación que tenemos, ¿cierto? Rosemary lo mencionaba ahora, por ejemplo, en los problemas de pareja, en esa parte conyugal, creo que es un grave error cuando como parejas buscamos que los mediadores de esos conflictos sean, por ejemplo, los hijos, ¿cierto? Y que estén ahí, los involucramos y los ponemos a decidir, los ponemos a opinar frente a la situación de pareja, que no debería ser así, porque esto va a generar una crisis mayor, un conflicto mayor. Entonces creo que seguir estas recomendaciones que nos dan nuestra experta hoy, definir los roles, tener claridad de esas partes que conforman la familia y poner límites, nos va a ayudar en este proceso de poder solucionar de mejor manera entonces estos conflictos. Ahora, Rosemary, tengo una pregunta que sé que muchos oyentes se le están haciendo y es ¿cómo identificar conflictos cuando hay, ya más como a nivel personal, cuando hablamos de una dependencia emocional? Ahorita hablábamos de que hay muchas situaciones en este momento que han llevado a que las familias, a que las parejas vivan en un ambiente de violencia intrafamiliar, violencia física, verbal, maltrato psicológico, ¿sí? Pero es muy particular porque uno ve ese tipo de situaciones y uno dice, pues yo no me explico a esa persona por qué sigue ahí, sigue dejando que la maltraten, que la traten mal, que la hagan quedar en ridículo, pero es
así, la persona decide seguir ahí y se da como unos lazos, como una dependencia. De hecho, ante esos conflictos de maltrato físico, por ejemplo, se han visto algunos casos que los vecinos o la misma familia llaman, la policía llaman y la gente llega, pero no, esta víctima es defendiendo al victimizante, a quien está aquí ejerciendo esta violencia contra ella, y le defiende y quita los cargos y bueno, tantas cosas, como debido a una dependencia y a un arraigo emocional que lleva a las personas a que esto se les genere. ¿Por qué se generan este tipo de dependencias emocionales? Bueno, básicamente la raíz se encuentra en la infancia, cuando no hubo una crianza nutricia, cuando el niño, niña o adolescente careció de afecto, careció de vínculo emocional con los padres, cuando los niños vieron peleas continuas y diferentes conflictos desde el verbal, desde el psicológico, desde el físico, todas las violencias que se encuentran a nivel intrafamiliar. Esto es lo que lleva a la persona a interiorizar normas y patrones conductuales que se convierten en un bucle. ¿Qué sucedió cuando este niño, niña o adolescente careció de afecto, de vínculo relacional? No hubo una buena comunicación. Esa persona empieza a generar dependencia porque quiere llenar esa carencia afectiva con otra persona a costa de, porque experimenta miedo, sea la soledad, sea el abandono. O sea, hay muchas causas porque uno tiene que mirar la historia de vida familiar de cada individuo. Todos somos totalmente diferentes, pero básicamente es la carencia afectiva y emocional, el vínculo relacional y falta de una buena comunicación. Ese niño, niña o adolescente vivió episodios de violencia intrafamiliar y en su crianza y convivencia, sea con sus padres o cuidadores, ese niño que experimentó desprotección. Entonces, ese apego, ese vacío emocional es lo que realmente lleva a la dependencia. Y las personas se aferran así de una manera sin precedentes y de una manera inconsciente para que su carencia de amor, su carencia de afecto sea satisfecha, pero nunca va a ser satisfecha. Y eso es lo que prácticamente se llama llegar a relaciones tóxicas. Esa es la palabra. Y creo que es también el concepto de moda, relaciones tóxicas, pero que muchas veces pensamos que la relación tóxica es solamente aquella que ahoga en el noviazgo, en el matrimonio, pero qué especial eso de poder conocer que eso no viene de ahora, que eso viene de atrás y que yo estoy buscando llenar mis vacíos y mis dependencias es de tantos años. Imaginen, si tú ves cada uno de ustedes oyentes en su niñez, ¿cuánto tiempo tendría que devolver atrás a esa niñez? La semana pasada hablábamos de la importancia que son esos primeros 5 años en la edad de una persona para formar su carácter, su parte psicológica y toda esta parte emocional. Y bueno, hoy Rosemary nos lo confirma, cómo todos esos vacíos y todas esas dependencias que hoy tenemos en nuestras vidas se generan precisamente en esta etapa. Creo que de allí también parte el hecho de que veamos personas que son de tan corta edad y tan maduras física y psicológicamente, o al contrario, con tanta edad y tan inmaduras y que se dejan desmoronar por tantas situaciones que al parecer parecieran que no son tan graves, pero que tienen que ver con esa dependencia. Y qué triste que a causa de esos vacíos nosotros permitamos en nuestras vidas ese tipo de abuso, ese tipo de violencia, ese tipo de maltrato, simplemente por sentirnos seguros
para llenar una dependencia emocional, porque esto es tanto para hombres como para mujeres, que se conocen más los casos de abuso contra la mujer, sí, pero también hay casos de abuso contra los hombres, porque también los hombres necesitan llenar esa dependencia emocional y también van cediendo a muchas cosas simplemente por sentirse bien y sentirse seguros. Esto está muy bueno. Hoy estamos hablando de conflictos, resolución de conflictos, conflictos familiares, conflictos personales, dependencias emocionales que tienen mucho que ver con todo lo que nosotros constantemente estamos viviendo en cada etapa de nuestra vida y en la sociedad en general. Hoy nos está acompañando Rosemary Sánchez, profesional en desarrollo familiar y con maestría en resolución de conflictos de mediación. Se encuentra realizando precisamente su tesis en esta maestría y creo que pues hemos obtenido grandes enseñanzas en lo que llevamos de este programa. Pero siendo las 10:36 de la mañana, antes de continuar, quisiera que Abraham nos contara si tenemos allí presencia de nuestros oyentes, si hay participación, si algunos de ellos han enviado sus comentarios, sus preguntas, para que estemos entonces ahí dando respuesta. Por aquí vemos algunos. Joana Patricio Rego, desde la ciudad de Bogotá, nos dice: conectados con Tiempo de Paz Radio. Dios los bendiga. Especial saludos a Joa y a todos los que están en este momento ahí conectados con nosotros. ¿Quién más, Abraham? O si no hay más, cuéntenos por favor. No, Raúl. Ok. Muy bien, entonces continuamos con esta importante tema de hoy, resolución de conflictos. Y para continuar les voy a invitar a que escuchemos otra reflexión que nos lleva a entender este espectro de lo que son los conflictos, pero más que el conflicto, no nos podemos centrar solamente en el conflicto. Tenemos que buscar cuál es la solución y cuál es la mejor manera de poder enfrentarlos. Entonces vamos a escuchar esta reflexión para que continuemos con nuestra profesional invitada. Conflicto entre amigos, con tu pareja, entre aficiones, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus jefes. Conflictos pequeños, grandes conflictos. Si eres humano y convives con otros humanos, tendrás conflictos. Me he hecho una zancadilla, me he caído, todo el mundo se ha empezado a reír de mí, han señalado, me he levantado con toda la furia que tenía a intentar darle un puñetazo, pero me ha parado la profe. Llevo más de 25 años enseñando a resolver conflictos en las escuelas. He aprendido que todas las personas tenemos prejuicios, que todas las personas levantamos muros. ¿Qué necesitas con respecto a tus padres? Que entiendan que he tenido un bajón, que puedo subir y salir del bajón, pero que me cuesta. Que los conflictos pueden convertirse en grandes oportunidades para conocernos, para llegar a lugares nuevos y mejores. Que un conflicto no deja impasible a nadie. Que al final te dejan huella, te queda la marca. O cambias tú, o cambia la relación, o hablamos para llegar a acuerdos. Yo creo que ha faltado diálogo entre ellos. A lo mejor no sabe uno lo que hay detrás de una persona. Y que hay técnicas eficaces que nos ayudarán a que estos acuerdos sean posibles. Me va a venir muy bien para el futuro cuando tenga que afrontar conflictos. Me parece que es muy fácil y es muy, muy útil. Educar en la convivencia es el mejor antídoto contra la barbarie. Es fácil y es posible. Que la resolución de conflictos es una asignatura obligatoria. ¿Te apetece chocarle? Eso es. Este curso recoge casi 30 años de experiencia. Una experiencia compartida con cientos de jóvenes que han sido capaces de resolver conflictos que parecían imposibles. Soñamos con jóvenes que cambian el mundo, que cambian su mundo. Este es Tiempo de Paz Radio, unidos por la ciudad que queremos. Así es, y nos unimos para que usted pueda también entonces aprender y enfrentarse a estas situaciones con la mejor manera de afrontar estos conflictos.
Escuchábamos entonces conflictos con todo, ¿cierto? Rosemary también nos lo decía ahora, conflictos con los hijos, conflictos con la familia, conflictos con los amigos. ¿Qué decir de esos conflictos consigo mismo, ¿cierto? Cuando no nos entendemos ni a nosotros mismos, cuando no nos aceptamos a nosotros mismos y se generan conflictos también que generan una reacción no buena frente a aquellas personas con las que compartimos y que muchas veces nada tienen que ver con nosotros, pero o con nosotros sí, pero nada tienen que ver con la causa de nuestros problemas, pero terminan pagándonos ellos. Por eso es tan necesario que tengamos claridad sobre la manera como podemos afrontar cada una de estas situaciones. Y seguimos aquí con nuestra invitada, Rosemary, especialista precisamente en estos temas de resolución de conflictos y con la que estamos hablando muy bueno en el día de hoy, encontrando muchas respuestas y muchas enseñanzas valiosas frente a este tema. Ahora Rosemary nos hablaba entonces de que parte de nuestra niñez, de cómo fuimos levantados en nuestra infancia, esos faltantes que pudieron haber quedado allí, tienen mucha repercusión en los conflictos que hoy día podamos estar enfrentando. Y esa era la pregunta, precisamente cómo influyen esas experiencias del pasado. Es decir, si yo tuve una decepción amorosa cuando estaba joven, eso puede tener una implicación hoy en mi relación de pareja. Si yo tuve una niñez marcada por un hogar disfuncional, por un hogar donde estaba marcado por el alcohol, por la violencia intrafamiliar, yo pudiera estar replicando hoy eso en mi familia. Si tuve un episodio de rechazo, ¿cierto? Cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, incluso cuando íbamos a nacer, que muchas veces nos han dicho, no, es que usted no lo estábamos esperando, no, es que usted fue un accidente, no, es que se vino de sorpresa y fue muy traumático para nosotros. Eso puede empezar a tener peso en la vida de una persona y generar la aparición de conflictos luego de ya estando en su edad adulta. Los conflictos afectan el desarrollo físico y emocional del ser. Pero a mí me encanta algo y que la gran mayoría de todos lo sabemos y es la resiliencia. Que independientemente de nuestras vivencias, siempre hay una solución. Las personas miran la palabra conflicto como algo negativo, pero es una oportunidad para desaprender y aprender algo nuevo. En medio de qué sucede en el pasado y qué me afecta actualmente, y tú hablabas ahorita, Raúl, de cómo puede afectar, por ejemplo, la vida de pareja, y ahorita hablábamos de la dependencia emocional. Algo que un ser humano necesita desarrollar es su amor propio, desarrollar su valía. Hablabas de pronto del rechazo en la universidad o en diferentes contextos. Cuando yo empiezo a amarme a nivel personal, independientemente de mi estatura, de mi color de piel, independientemente de los rasgos, cuando yo aprendo a amarme y aceptarme, aprendo a amar correctamente a la otra persona. Hace muchos años vi una película precisamente de los conflictos de un individuo donde a él se le hacía muy difícil relacionarse con las mujeres y él se sentía rechazado y él no tenía esa habilidad para abordar a una mujer. Y en su trabajo encontró una amiga y lo puso frente a un espejo. Y esa es una técnica muy sencilla que todos lo podemos hacer. En el caso de, por ejemplo, el conflicto de pareja y en cualquier tipo de relación, ponerme frente al espejo y aceptarme. Y no desde el ego, sino decir, por ejemplo, amo mi cabello. Hay personas que odian su cabello porque es crespo, porque es demasiado lacio. Es esa falta de satisfacción a nivel personal.
esos conflictos interpersonales y que vienen por los vacíos emocionales y esa carencia de afecto, que es una gran necesidad en todo ser humano. Cuando yo aprendo a amarme, aprendo a estar satisfecho y los conflictos empiezan a minorar a nivel personal. ¿Qué necesitamos nosotros? Empezar a estrechar vínculos con otras personas. Nosotros de un tiempo para acá escuchamos algo que es sobre inteligencia emocional. Los conflictos afectan principalmente en un individuo, en un ser, el área emocional de la persona. Entonces la persona queda quebrantada y por eso experimenta rechazo, lo que hablaba anteriormente, soledad, vacío. A toda costa lo voy a llenar por medio de una adicción, una dependencia. Pero cuando yo aprendo a sanar y a equilibrar mi área emocional, no quiere decir a nivel general que mis conflictos se van a terminar, porque toda la vida vamos a tener diferentes clases de conflictos, pero eso nos llevan a superarnos. Entonces, una manera de que los conflictos siempre van a estar apareciendo, pero ¿cómo los voy a confrontar? ¿Cómo los voy a confrontar a nivel personal? Entonces, siempre van a influir, pero necesitamos todos por igual, absolutamente todos, trabajar en nuestra área emocional. ¿Qué intereses hay en la vida de cada uno de nosotros y cómo los podemos satisfacer a nivel personal, pero no involucrando a alguien que sea responsable de mi propia vida? Todos los seres humanos somos responsables de nosotros mismos. Voy a hablar y me encasillo, digamos, en la relación de pareja. Las parejas muchas veces, cuando van a conformar familia, piensan que la otra persona le va a hacer feliz y la otra persona no le va a hacer feliz. Si yo no estoy satisfecho con mi vida y si yo no soy feliz con mi propia vida, yo no puedo convertirme en un apéndice de la otra persona, succionándole su vida. Y ahí es cuando una de las preguntas viene la dependencia emocional. Entonces, empezar a trabajar todos y cada uno en nuestra área emocional. Todos de alguna manera estamos quebrantados en esa área, pero cuando nosotros trabajamos el área emocional o la inteligencia emocional y la resiliencia, podemos salir adelante. Los conflictos siempre van a existir y dentro de resolución y conflictos y mediación, los conflictos son buenos porque surgen ideas, creatividad, innovación. Me lleva a pensar, a reflexionar. El conflicto es bueno porque hay cambio, transformación. Qué bien eso, qué bien. No todo es malo. Escuchen eso, qué importante. El conflicto es bueno porque genera cambio y transformación. ¿Cómo se vinculan, cómo se relaciona mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, mi forma de ser a la hora precisamente de eso, de enfrentar los conflictos? Porque vemos que muchas veces hay quienes enfrentan los conflictos como con mayor facilidad y uno dice, pero esta persona, ¿por qué enfrentará esto tan fácil? Tú hablabas ahora al principio, por ejemplo, de un duelo, de la pérdida de un ser querido y uno puede decir, esta persona como lo asumió de fácil, de rápido, no se le dio nada. Y porque yo todavía no he logrado salir de acá, ¿cierto? ¿Tiene que ver eso, el carácter, el temperamento, con la manera de asumirlo fácil o no, esa resolución de conflicto? El carácter tiene que ver con la moral y el temperamento es innato en el ser humano. Y todo depende de la forma de crianza que nos dieron, ¿cierto? Nuestros padres nos modelaron o las personas cuidadoras. Y de acuerdo a esto, hay 5 estilos o formas de manejar los conflictos. Tú decías, porque hay personas que con tanta facilidad tienen una resolución, ¿cierto? Y dentro de estos 5 estilos está el
está la persona colaborativa. Es la persona que no solamente colabora consigo mismo, sino que colabora con la otra. Esa es la manera más fácil de resolver el conflicto. ¿Por qué a muchas personas se les hace difíciles? Porque son evasivas, evaden el problema. Porque ellos vieron en sus modelos o en sus referentes de autoridad cómo manejaron un conflicto. Y vuelvo nuevamente y ya me voy al rol paternal. Hay un conflicto de pareja y resulta que uno de los dos no lo confronta, sino que sale y se va. No lo confronta solamente una sola persona. ¿Qué sucede? El niño vio ese modelo y ese es un patrón conductual y lo aprende a evadir el problema. Entonces, la evasión es lo que me lleva a mí a no poder confrontar con facilidad un problema. Hay otra manera donde las personas confrontan el conflicto, que es de una manera competitiva, y es donde yo empiezo a discutir y a poner mi opinión o mi forma de pensar por encima de la otra. La persona pierde totalmente la empatía. Y yo necesito tener empatía ¿con quién? Con la otra persona. Todos los seres humanos tenemos intereses, ¿cierto? Tenemos necesidades, y cuando la persona es competitiva y pongo por encima lo mío a la otra, es muy difícil resolver un conflicto. Pero si todos aprendemos a ser colaborativos y hacemos acuerdos, entonces podemos resolver, ¿cierto? Y aquí hay otro que es el complaciente, que hay personas que se inhiben, inclusive por encima de sus necesidades, y complazco al otro porque la persona no se siente suficiente, no se experimenta capaz, no se experimenta eficaz. Entonces, esas personas son subyugadas ante autoridades, ante un cónyuge, ante todo lo que sea autoridad. Entonces, dentro de todos estos estilos de la forma como se resuelve el conflicto, no tiene que ver el temperamento y no tiene que ver el carácter. Tiene que ver cómo me modelaron en la niñez mis figuras de autoridad. Y a los niños, cuando uno fue niño, fuimos marcados. Por ejemplo, llegó la cuenta de servicios. Y entonces llega el papá y le dice a la mamá: llegó la cuenta de servicios, usted verá qué hace, y sale y se va, porque estamos mal económicamente, ¿cierto? ¿Cómo especialmente la evasión y la competencia, no competencia desde la parte de lo bueno, sino ser competitivo, nos afecta ¿a quién? A cada uno de nosotros. Lo principal de esto es ser colaborativos. Esa es la mejor manera de resolver los conflictos. Hay personas que ni siquiera colaboran con ellas mismas. Un enfermo. Muchas veces los cuidadores tienen que insistir: te tienes que tomar la medicina. No, ya me tomé la mitad de la fórmula, ya estoy aliviado. No, es que usted necesita todas las dosis completas. Entonces también parte de quién, de cada uno de nosotros, colaborar con nosotros mismos. Y la mejor manera es ser colaborativos. Esa es la mejor manera de solucionar un conflicto y entrar en acuerdos. Bueno, creo que hemos aprendido demasiado. Creo que tenemos esta visión clara y todas estas maneras, yo no las conocía, todas estas maneras que tenemos de poder enfrentar el conflicto, y cómo la manera en que fuimos levantados, en que fuimos educados, va entonces a interferir en esa reacción que yo tenga. Y escuchábamos a Rosemary que la mejor manera es esa parte colaborativa, ser colaborativos en el manejo del conflicto. Cuéntenos, Abraham. Sí, Raúl, tengo en la línea a Teresita Barrientos. Ella es poeta, entonces lo quiere saludar aquí al programa Tiempo de Paz. Teresita, Claro que sí.
Buenos días para todos. Para la Buenos doctora, días. para el doctor, para Abraham. Y sí, veo que hay una importancia grande en la crianza de los hijos. Sí. Y en el hogar, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que mirar y que pueden afectar la vida de los hijos. Por ejemplo, si tenemos una dificultad, pues ventilarla nosotros mismos, solos, sin que ellos estén escuchando. Porque de todo eso depende que los hijos se levanten en un ambiente sano. Sí. Yo pienso que los padres, porque nosotros en el hogar hacemos una parte y pensamos que en el colegio hacen otra parte. No, yo creo que la mayor parte de la crianza de los hijos depende de cómo se levanten en el hogar. En el colegio van a aprender. Sí. De pronto en la calle también tiene que ver mucho la educación de los hijos, como los levanten en la casa, para que la sociedad no los afecte. Aunque a veces eso es muy difícil, pero uno tiene que estar pendiente de los hijos. Yo soy una que yo mis hijos están ya adultos, pero yo me metí mucho en la vida de ellos. Yo iba a veces donde ellos iban, yo iba a ver qué estaban haciendo, yo los seguía de lejos, y puedo decir que tengo unos hijos que gracias a Dios se han levantado con la bendición de Dios, se han levantado bien, pero el hogar tiene mucho que ver con cómo sea el temperamento que tienen los hijos. Qué bien, definitivamente, totalmente de acuerdo, y qué bueno que como padres tuviéramos esa visión y como adultos tengamos esa visión de que la influencia que podamos generar en estos pequeños no solamente va a ser del momento, sino que los va a acompañar, para bien o para mal, el resto de sus vidas. Teresita, muchas gracias por participar con nosotros. A ustedes, excelente programa, muchas gracias. Feliz fin de semana para usted. Pero muy importantes todos estos conceptos. A Rosemary, mil gracias por acompañarnos. Esto es apenas una abrebocas de todo lo que podemos realizar y de todo lo que podemos hablar, y seguramente en otra oportunidad podremos volver a estar con Rosemary. Y a ustedes, amigos oyentes, mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a que apliquemos cada una de estas enseñanzas que semana a semana estamos teniendo. Recuerde que si usted se perdió alguna partecita de este programa, lo puede escuchar hoy en la retransmisión por medio de Radio Zipa Estéreo a partir de las 9 de la noche. También está colgado allí en nuestros canales de YouTube y de Facebook. A ustedes los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana para que hablemos más acerca de Tiempo de Paz Radio. Gracias a Abraham por permitirnos realizar este programa. Gracias a Dios por acompañarnos. Tengan un fin de semana lleno de bendiciones y no olviden que este es Tiempo de Paz Radio, principios saludables, calidad de vida. Un abrazo para todos los oyentes de Zenfol Radio. Un abrazo para el equipo técnico de Zenfol Radio, Felipe, Joan Orrego. Dios les bendiga. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hemos presentado Tiempo de Paz Radio, principios saludables, calidad de vida. Programa producido por los Centros de Formación y Liderazgo Zenfol, en asocio con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Tiempo de Paz Radio. Unidos por la ciudad que queremos. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.